Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este live de Aplicando Excel, donde vamos a ver y vamos a resolver una evaluación de un examen de Excel. Si los típicos exámenes que tú quieres ingresar a un puesto de trabajo y te toman una prueba de Excel para evaluar tus conocimientos. Entonces vamos a hacer esto. Esta es una prueba que evalúa los conocimientos de un Excel. Anteriormente se podía decir intermedio avanzado, ahora sería básico intermedio. Es decir, cada vez ya saben que las empresas nos piden más conocimientos de Excel. Eso es lo que nos vamos a dedicar en esta clase del día de hoy. Antes, ver un poco algunos consejos que les puede ser útiles para que se les facilite el tema de prepararse para ese día que ustedes tengan esta evaluación. Entonces, bueno, aquí hay tres consejos claves que les van a ayudar. El primero, déjenme, voy a activar también por aquí mi herramienta de el Zoom para poder hacerle un poquito más grande. Sé que muchos están viendo desde sus celulares. Muy bien. El primer consejo, no dejémosle en 3 esto. Espérenme. Vamos a ponerle aquí el zoom en 3 ya. Creo que el primer consejo que se puede dar es el tema de practicar con exámenes reales. Hay muchos simuladores, contenido ya en el internet en el cual tú puedes practicar con ejercicios. Sobre todo es importante lo que tú estás practicando es el simular como que tú estuvieras ya dando una evaluación laboral, en el cual tú te pones un número de preguntas en un tiempo limitado. Si tú ves hasta recomendado, podrías cronometrar estas preguntas para ver en qué tiempo estás desarrollando. Toma en cuenta que cuando tú vas a una evaluación, no tienes todo el tiempo del mundo para poder contestar, tienes un tiempo limitado. Entonces sí, mientras más practiques, vas a ir más seguro a dar el examen. El tema de reforzar algunas funciones claves. Hay algunas funciones que siempre van de lleno en el tema de la toma de exámenes, ¿no? ¿Cómo son las funciones lógicas? Sí, buscar B, filtrar, índice, coincidir. Por aquí yo le complementaría con temas también tablas dinámicas. Tablas dinámicas también sabe ir preguntas respecto a tablas dinámicas. Hay de tablas dinámicas, hay una pregunta que les gusta hacer es ¿qué crees gráficos dinámicos? ¿Qué crees campos calculados? Entonces sí tienes que ir bien preparado. Sobre todo si el puesto que tú estás aplicando es algo que la herramienta de Excel es algo del día al día que tienes que hacer análisis. Entonces tienes que ir bien preparado ya con todas las ideas claras de qué tú vas a hacer. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Jetsi, bienvenida. Qué gusto, saludos. Qué gusto tenerte aquí. Ya estamos ya con más personas igual de la comunidad de la tribu conectadas. Muchas gracias por estar en esta clase. Y continuemos. Tenemos algunas cosas que hacer. Entonces miren, ¿no? Ya reforzar sobre todo sus conocimientos en lo que ya saben que les van a tomar. Si tú eres un analista de datos, lo más seguro es temas de análisis de datos, Power Query, tablas dinámicas, Power Pivot. Entonces sí, practiquen, les va a ayudar mucho. Sobre todo el tema de practicar les va a ayudar para dominar los nervios, porque tú puedes saber mucho el Excel, pero llegas y te dan un examen con 10 preguntas, una hora que respondas y si no has practicado, vas a estar ahí un poco sufriendo. En cambio, si ya has practicado ese escenario, vas a ir más confiado y se te va a hacer más fácil el tema de la evaluación. Aquí otro consejo que les puede ayudar. Bueno, aquí es el controlar los nervios. Yo sé que muchas veces el tema de ya ir a una entrevista de trabajo
le carga ansiedad y el tener que dar una evaluación, más todavía, ¿no? Entonces sí ayuda bastante a que traten de tranquilizarse, sobre todo ya al momento de dar la prueba. Confíen mucho en sus conocimientos de Excel. Si ya practicaron, si han hecho ejercicios, van a ir sumamente tranquilos. Si es que tratan de improvisar e ir a una evaluación como ese momento, y demostrar sus conocimientos de Excel, se les va a hacer más difícil porque van a estar más nerviosos. Ese también es el tema de la práctica, que ustedes vayan confiando en sus conocimientos. Estos tres pasos les puedo dar y ahora sí vamos a desarrollar. Llegó el momento. Vamos a hacer una evaluación. Como les comentaba, esto es un examen de evaluación de laboral para conocimientos de un Excel básico intermedio, los llamaría ahora. Ya no es ni intermedio avanzado. Y me voy a basar mucho en ustedes, en su participación, para ir desarrollando y vamos a poner también a prueba ahí sus conocimientos. Entonces, alístense para que me vayan dando ideas de cómo resolver este problema. Voy a irme a mi presentación. Déjenme, me voy a mi archivo de Excel. Ya lo tengo por aquí. Y este es el archivo y lo vamos a ir desarrollando juntos. Paso a paso lo vamos a ir contestando estas preguntas. Y por ahí les voy a ir dando justamente tips, soluciones para que se les haga más fácil desarrollar estos exámenes. Miren, este examen que consta de 5 preguntas que están evaluando los conocimientos de Excel en tema de funciones, herramientas avanzadas y también manejo de tablas dinámicas. Han tomado como las principales herramientas para evaluarlas. Han dividido justamente, eh, han dividido justamente estas preguntas de la siguiente manera, ¿no? Son todos basados en escenarios reales. Toda la información es ficticia, pero son basados en escenarios reales. Entonces, miren, vamos a resolver nuestra primera pregunta y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y ahí quiero que ustedes me vayan dando las ideas de qué nos sirve para dar solución. Tenemos nuestra primera pregunta. Aquí nosotros tenemos una tabla de ventas por productos, donde tenemos la zona, la provincia, la gente, la fecha de ingreso, las ventas, la forma de pago y comisiones. Nos van a hacer una consulta sobre esta tabla de ventas. Tenemos que aquí nos pide, dice, con los datos de la tabla de ventas de productos realizar lo siguiente. Esta es nuestra tablita de ventas de productos. En la parte A nos dice, en la tabla de resumen de ventas, escriba una sola fórmula para calcular el total de comisiones por zona, agente, provincia. La fórmula debe ser copiada al resto de las celdas de la tabla. Esta es la primera parte, el primer enunciado que nos piden. Esta es la tabla que nos piden llenar. Lo que nos están diciendo para explicarles que se les haga más fácil entender, nos dicen muy bien, de esta tabla de ventas de productos, yo quiero sacar la información por la zona, por el nombre de la gente, por las provincias y quiero tener los totales de las comisiones. Eso es lo que nos piden, tener los total de comisiones, que se calcule esta suma de las comisiones, pero por estas tres variables, por la zona, la provincia y el agente. Y ahora va la primera pregunta para ustedes. ¿Qué función se les ocurriría utilizar en este caso? Que nos piden realizar una suma por varios criterios. Veamos qué tal están en sus conocimientos de Excel. Ya saben que yo estoy pendiente del chat y de lo que nos escriban. Leo nos dice sumar sí conjunto con referencias. Chechi está igual, de acuerdo, sumar sí conjunto, ¿no? Y están muy bien. Justamente cuando nos piden realizar sumas con más de dos criterios,
ya nosotros pensamos en utilizar nuestra función sumar.si.conjunto. Si es que tuviéramos solo dos criterios, podríamos utilizar sumar.si. Pero como tenemos tres criterios, tenemos que utilizar nuestra función sumar.si.conjunto. Lo otro que es importante también, y no hay que dejar afuera, nos piden que escribamos una sola fórmula, es decir, que no estemos como arrastrando la fórmula para cada provincia o para cada fila, sino que con una sola fórmula, nosotros esta fórmula la copiemos, la peguemos y ya se llene todo. Ahora, de esta partecita, ¿qué se les ocurre para que con una sola fórmula, escribiendo solo aquí en esta fórmula de Chimborazo, Andrés Fiazos, zona norte, podamos esta fórmula copiar y pegarla a todo este cuadro y se llene automáticamente? ¿Qué debería tener esa fórmula de especial para poder hacer esto? Digamos, y esos son conceptos que se aprende en el Excel básico. Por ahí les puedo dar por ahí una pista del tema de referencias. ¿Qué tipo de referencia debería utilizar para que con una sola fórmula puedas llenar todo este cuadro? Leo nos dice referencia absoluta. Muy bien, Leo, más o menos por ahí va bien la idea. Es una mezcla de la referencia absoluta y la referencia, igual Chechi nos dice absoluta. Sí, es absoluta pero a medias. Lo que tenemos que hacer para poder cumplir esta condición es el hacer una referencia mixta. La referencia mixta es justamente el mantener partes con referencia absoluta y otros con referencia relativa. Todo eso es lo que nos están pidiendo en esta pregunta. Entonces aquí nos están evaluando nuestros conocimientos en funciones avanzadas lógicas y también nos piden, también están evaluando nuestro conocimiento en el uso de las referencias relativas, mixtas y absolutas. Ahí justamente Leo nos dice que sí, ¿no? Que es la mixta. Exacto, tenemos que utilizar una referencia mixta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner el igual. Vamos a llamar a nuestra función sumar.si.conjunto. Esta función nos permite realizar una suma tomando en cuenta varias condiciones. Aquí en el primer argumento es ¿qué voy a sumar? Lo que me piden es calcular el total de las comisiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es, de mi tabla de ventas de productos, voy a copiar toda mi columna de comisiones. Ahora, esta tabla, como yo voy a reutilizar esta fórmula para los otros agentes, para las otras filas, debe estar con referencia absoluta, es decir, que quede fijo. Simplemente para poner referencia absoluta a este rango, una vez que lo selecciono, pongo F4. Ahí tengo mi primer argumento, rango suma. Punto y coma. Vamos con los criterios. Podemos empezar con cualquiera de los tres criterios. Empecemos por lo que es la zona. Tomen en cuenta que aquí son tres criterios y para que lo tengan claro. En un criterio que nos pide para como condición de filtro de la suma es la zona, ¿ya? Según la zona que escojamos de aquí, debería presentarnos la suma. El segundo criterio es por el agente y el tercer criterio es por la provincia. Entonces vamos a empezar con el criterio 1 de la zona. Yo en el rango criterios 1 voy a seleccionar la columna referente a la zona. Lo tengo aquí. Voy a seleccionar toda mi columna. A esta columna igual yo debo ponerle referencia absoluta para que se quede fija. Entonces selecciono la columna de la zona, pongo F4 y tengo ya el rango del criterio 1. Punto y coma. El criterio 1. ¿Por qué voy a filtrar yo mi columna de la zona? Aquí me piden que se filtre por esta selección, donde en este momento está escogida la zona norte. Entonces mi criterio 1, voy a hacer referencia a la celda
donde tengo escrita la zona norte. Igual debo poner referencia absoluta para que se quede fija esa celda. Punto y coma. Vamos por nuestro segundo criterio. Aquí podemos nosotros tomar tranquilamente lo que es el agente o la provincia. Vamos por el agente. Igual tenemos que seleccionar en el rango de criterios 2 la columna donde están los nombres de los agentes. Selecciono la columna donde están los nombres de los agentes. Lo voy a poner referencia absoluta porque esto igual debe quedar fijo. Simplemente seleccionado el rango, pongo F4, punto y coma, mi criterio 2. Mi criterio 2 debe ser el nombre del agente. Y aquí esto se encuentra en mi celda B12. Aquí viene el análisis para poder cumplir lo que nos piden que con una sola fórmula resolvamos todo este cuadro. Y aquí vamos a aplicar nuestras referencias mixtas. Y la lógica es la siguiente. Yo digo, miren, tengo aquí mi agente. Si esta fórmula yo copio, siempre mis agentes van a estar en la columna B. No se van a mover de la columna B. Entonces la columna B yo debería fijarla. Pero sí debería permitir que vaya bajando las filas, ¿no? Aquí comienza la primera persona en la fila 12, la siguiente en la 13 y 14. Entonces así nosotros llegamos a deducir cómo utilizar la referencia mixta. Decimos, a ver, la columna B se va a quedar fijo y la fila debe moverse. Entonces voy aplastando F4 hasta llegar a esa condición. Ya sabemos que el símbolo de dólar indica que se va a quedar fijo. Entonces aquí le estoy diciendo, la columna B se va a quedar fijo y las filas sí van a poder moverse con referencia relativa. Para cuando yo copie esta fórmula, vaya bajando los agentes. Punto y coma. Vamos a nuestro rango de criterio 3. En el rango de criterio 3, nosotros tenemos que tomar en cuenta las provincias. Y las provincias les tengo aquí escritas como columnas. Entonces, lo que voy a hacer primero, en el rango de criterio 3, voy a seleccionar los elementos de mi columna de provincia. Igual le voy a poner F4 para poner referencia absoluta que se queden fijos. Punto y coma. Y aquí el criterio 3, que va a ser mi primera provincia, que es aquí, Chimborazo. Estas son provincias del Ecuador. Entonces, volvemos a hacer el análisis para ver cómo tendríamos que aplicar la referencia mixta. Aquí, en cambio, siempre debe permanecer en la fila 11. No debería moverse de la fila 11, pero las columnas sí deberían mover, porque aquí Chimborazo está en la columna C, Cotopaxi está en la D, Esmeraldas. Entonces debería quedarse fija la fila y debería poder moverse la columna. Y esto es lo que vamos a colocar aquí. Voy a poner F4, F4, hasta llegar a esta configuración, donde le estoy diciendo que mi columna se va a poder mover, pero la fila siempre va a estar apuntando a la fila 11. Entonces miren, esto es todo el proceso de la función sumar.si.conjunto y lo hemos elaborado de una manera como nos piden en la prueba. Aquí sí no pongan ni más ni menos. Tomen en cuenta que una prueba tiene el tiempo limitado, ¿no? Entonces tampoco es que agreguen más cosas, es que le voy a hacer también un gráfico para que se entienda mejor los datos. Tienen que ser sus respuestas muy a lo que le piden. Si les piden tal cosa, hagan tal cosa, ni menos ni más. Sobre todo para que ustedes puedan avanzar a responder las otras preguntas. Lo otro es cuando ya respondemos, voy aquí a darle un enter. Miren, aquí tengo el comienzo. Voy a copiarle porque nos piden copiar esta fórmula para todo. Voy a copiarle esta fórmula para todo mi cuadrito. Y voy a pegar la fórmula, porque eso es lo que me piden aquí, que escriba una sola fórmula. Entonces voy a pegar y voy a pegar solo como fórmula. Y ya tengo aquí mis valores. Muy bien. Si es que ustedes ya tienen un poquito de tiempo, podrían hacer una validación. Pero nuevamente, confíen
en sus conocimientos de Excel. Por ejemplo, aquí de manera rápida me he ido a una celda F2. Veo que sí está apuntando a la gente, provincia, a zona. ¿Ya? Y continúo. No se demoren. Ahí es el comienzo cuando respondes la primera pregunta, es como los nervios de ¿habré hecho bien? Y comienzas a pensar y a revisar y a revisar. No, avance. Por último, luego regresan y solo hagan una prueba bien rápida de que esté funcionando. Lo otro que nos pedía, y que esta pregunta ya me adelanté, lo otro que nos pide es esta parte de la letra B. Nos dice que toda esta tabla había que poner el formato de moneda. Estaba con el formato general, así es como debería habernos quedado, y nos piden colocar aquí el formato de moneda. Entonces simplemente aquí nos están evaluando nuestros conocimientos en colocar los formatos. Si les dicen formato de moneda, no vas a decir es que voy a poner el formato de contabilidad. Tienes que colocar el formato que te piden. Entonces sí tenemos que ir aquí a general y formato de moneda. Y aquí me pide con la moneda de dólar, está con la moneda de dólar. Ahí hemos contestado la primera pregunta. Entonces, miren, no ha sido una pregunta tan larga. Lo que sí hemos tenido que dominar es el tema de las funciones avanzadas lógicas, ¿no? Y aquí puede venir un sumar punto sí punto conjunto, un promedio punto sí punto conjunto, un contar punto sí punto conjunto. Estas funciones se utilizan mucho en el tema de análisis de datos. Cuando tú tienes grandes bases de datos y necesitas hacer validaciones de manera rápida, utilizas estas funciones. Entonces, miren, aquí tenemos ya la primera pregunta resuelta. No ha sido una pregunta tan complicada, un poquito ahí, como les digo, el, el ir claro con nuestros conocimientos de Excel. Y como les digo, esta prueba está pensado para unos conocimientos intermedios. Entonces ya ustedes en un Excel intermedio ya deberían haber visto estas funciones avanzadas. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Aquí dice que vamos a trabajar con funciones lógicas. Tenemos el siguiente escenario. Esto es de un registro de una oficina que ha hecho una premiación para que se ganen viajes. Entonces, bueno, aquí tenemos el nombre de la persona, el número de concurso, los puntos que ha generado esta persona. Y aquí van a tener ellos un premio en dólares, van a ver si se ganan un viaje y un premio extra. Y todo está aquí en las preguntas que tenemos que ir respondiendo. Entonces miren, aquí nos dice, con los datos de la siguiente tabla, que corresponde a los ganadores de 3 concursos diferentes y los precios obtenidos, contestemos las siguientes preguntas. Nos dice A, en la columna de dólares ganados, ingrese una función de modo que se calcule la cantidad ganada, teniendo en cuenta que si se han conseguido más de 50 puntos o no, tome en cuenta la tabla de dólares es por punto. Entonces miren, lo que nos están pidiendo es evaluar esto. Y nos dice lo que nos están pidiendo. Fernando, bienvenido, bienvenida a todas las personas que están aquí en este live. Qué gusto que estén por aquí. Entonces miren, lo que nos están diciendo es que según estos puntos le vamos a dar dólares. Si la persona tiene más de 50 puntos, va a recibir 4 dólares por cada punto. Si la persona tiene menos de 50 puntos, va a recibir 2 dólares. Y tenemos que llenar nuestra columna de dólares ganados. Vamos a ver sus conocimientos nuevamente de Excel. ¿Qué función se les ocurre utilizar para dar respuesta a esta pregunta de los dólares ganados? ¿Qué harían con esta pregunta? Si les dicen que según esta tablita tienen y según estos puntos poner los dólares ganados. Ahí Chechi nos dice la función sí. Perfecto, muy bien, muy buena respuesta. Ahí también Andrés nos dice sí. Bienvenido Andrés, qué gusto que estés aquí. Justamente aquí también la función sí, ¿no? La función lógica. Entonces, aquí tenemos que utilizar nuestra función sí. Vamos a poner igual.
ponemos nuestra función sí, abrimos paréntesis. El éxito de utilizar la función sí es entender bien nuestra prueba lógica. De esta prueba lógica depende que nos dé las respuestas que necesitamos. Y nuestra prueba lógica dice que evaluemos según esta tabla. Si es que estos puntos son mayores a 50 puntos, va a recibir $4 por cada punto. Entonces vamos a colocar, voy a hacer referencia a mi celda donde tengo mis puntos. A esta celda yo no le pongo referencia absoluta, lo dejo solo seleccionado, porque esta fórmula yo tengo que copiar luego para las otras personas. Entonces aquí le vamos a poner en la prueba lógica si esto es mayor a 50 puntos. Esa es nuestra prueba lógica. Si es que esto es verdadero, nos vamos a ir a nuestra respuesta de valor sí verdadero. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestros puntos por $4. Entonces vamos a hacer esto. Tomo los puntos, déjenme bajo esto, y lo vamos a multiplicar por los $4, que lo tengo escrito en esta celda. Aquí sí, a esta celda tengo que ponerle referencia absoluta, para cuando arrastre la fórmula se quede apuntando acá. Muy bien, ese sería el valor sí verdadero. Si la prueba lógica da verdadero, quiere decir que es mayor a 50, los puntos le va a multiplicar por 4. Punto y coma. Ahora, el caso contrario, ¿no? El caso contrario sería si no son mayores a 50, quiere decir que están en esta condición, que son 50 puntos o menos. Entonces aquí yo simplemente a mis puntos debería multiplicarle por $2. Igual a estos $2 le voy a poner referencia absoluta para poder arrastrar la fórmula para las otras personas. Entonces, esto es lo que nos están evaluando en la primera parte, el que nosotros tengamos claro cómo funcionan las funciones lógicas. Un sí. El sí, sí, igual, ¿no? Se utiliza con mucha frecuencia en lo que es el ambiente laboral de oficina. Entonces, lo que nos están evaluando es que nosotros conozcamos, dominemos la función sí. Damos un enter y aquí saco el primer valor. Simplemente esta fórmula la arrastro para las otras personas y tenemos, ¿no? Y aquí justamente podríamos hacer una validación rápida. Decimos, a ver, esta persona tiene más de 50 puntos. Entonces estos 60 se deben multiplicar por 4, 240. Las validaciones tienen que hacerlas rápidas. No se queden ahí pensando y dicen, no, sí estaría bien. Tienen que tener confianza en lo que ustedes saben. Si ustedes vuelven y regresan y ya están en la tercera pregunta y quieren otra vez validar que la primera contestaron bien, pierden un tiempo valioso, ¿no? Entonces no lo hagan de esta manera. Tienen que ustedes sí tener confianza, sobre todo para que puedan comenzar a avanzar el desarrollo de las otras preguntas. Vamos a nuestro literal B. Dice, en la columna viaje aparecerá sí en caso de la que persona en cuestión haya participado en el concurso 1 y ganado $4. Y nada en caso contrario. Debe estar una celda en blanco. Aquí ya nos están pidiendo evaluar varias condiciones, no varias, evaluar dos condiciones a la vez. Que la persona esté en el concurso 1, aquí que haya estado en el concurso 1, y que haya tenido más de, que haya ganado más de $4. Eso quiere decir que si ganó más de $4, tiene más de 50 puntos. Tenemos que evaluar estas dos condiciones. Y además de eso, si estas dos condiciones son verdaderas, tenemos que colocar en la columna de viaje la palabra sí o si no una celda en blanco. Nuevamente, veamos qué tal sus conocimientos de Excel. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué funciones podríamos utilizar para dar respuesta a esta parte? Chechi nos dice función sí punto conjunto. Podría ser, no, déjame pensar. Un poco complicado, pero no sé si se llegue completamente por función sí punto conjunto. Es algo más simple.
Si se utiliza la función sí. Andrés nos dice el sí. Y algo se quedó por ahí mal escrito. Ah, y sí, exacto. Esa es la que necesitamos utilizar. Necesitamos utilizar la función sí, porque tenemos que devolver si es que es verdadero el sí o una celda en blanco. Pero ¿cómo hacemos para evaluar las dos condiciones lógicas? Esto lo hacemos con nuestra función y. Vamos a escribirla para que lo entienda. Voy a poner el igual, llamo a mi función sí, abro paréntesis. En mi prueba lógica voy a utilizar otra función, que es mi función y. Esta función me permite evaluar dos condiciones a la vez. Entonces voy a colocar mi función y, abro paréntesis. ¿Y cómo funciona la función y? La función y evalúa varias condiciones lógicas. Y si estas condiciones lógicas todas son verdaderas, me devuelve un verdadero. Si alguna de estas condiciones lógicas dan falso, se convierte todo en falso. ¿Sí? Entonces, acuérdense, en la función y, todo tiene que ser verdadero para que dé verdadero. Si por ahí hay una condición que dio falso, todo se vuelve falso. Vamos a comenzar a evaluar las condiciones. La primera me dice que si el número del concurso, voy a ir aquí donde tengo el número de concurso, me dice si el número de concurso es igual a 1. Entonces aquí si el número de concurso es igual a 1. Aquí viene igual otro concepto importante. Siempre en las condiciones lógicas, en las pruebas lógicas, siempre van a tener un operador de comparación. Siempre van a tener un mayor, un menor, un igual, un mayor, mayor igual, menor igual, diferente. ¿Por qué? Porque en las pruebas lógicas siempre ustedes van a tener una respuesta de si es verdadero o es falso. Entonces siempre van a utilizar ustedes un, un operador de comparación. Entonces aquí estamos utilizando el igual, ¿no? Digo, si el número de concursos es igual a 1, ahí me va a dar verdadero. Punto y coma. Vamos al valor lógico 2, en el cual me decía que si la persona se ganó estos $4, ¿no? Para que se haya ganado estos $4 por punto, lo que quiere decir es que estos puntos son mayor a 50. Entonces voy a poner yo esta prueba lógica. Selecciono los puntos y le pongo mayor a 50. Ahí tengo mis dos pruebas lógicas que va a ser evaluadas con el i. Si es que estas dos pruebas lógicas son verdadero, me va a devolver todo verdadero. Regresamos a nuestra función sí. Ahora, si es que esta prueba lógica que está con el i es verdadero, ¿qué respuesta debo poner en valor si verdadero? Aquí me dice que si cumple estas dos condiciones, debo colocar la palabra sí. Entonces, en mi argumento de valor si verdadero, voy a colocar mi palabra sí. Aquí siempre, y esto también es importante que se acuerden, los textos dentro de las funciones siempre van entre comillas. Entonces voy a poner entre comillas sí. Punto y coma. En caso de que mi prueba lógica dé falso, me indica que simplemente debería dejar una celda en blanco. Entonces yo voy a hacer idénticamente lo que me dicen. Para colocar una celda en blanco simplemente pongo dos comillas sin nada adentro y ya tengo lo que es que me devuelva una celda en blanco. Cierro paréntesis y ya tengo mi función sí. Pongamos la prueba para ver si no nos hemos equivocado por ahí. Demos un enter y aquí cumple las condiciones, ¿no? Es el número de concurso número 1 y tiene más de 50 puntos, sí. Arrastremos para validar los otros casos. Y aquí solo hay dos personas que cumplen esta condición, ¿no? Y si lo ven de manera rápida, está cumpliendo, ¿no? Concurso 1 y que sea mayor a 50. Aquí hay otro concurso 1, pero no es mayor a 50. Entonces esta persona no se gana el viaje. Por ella ya se perdió el viaje. Vamos a lo que es el premio extra, ¿no? Déjenme ver. Aquí no, en la C. En la columna premio extra
dice que a los ganadores a los ganadores adicione un 25% si ha conseguido un viaje y un adicional de 5% de los dólares ganados en caso contrario. ¿Qué es lo que me dice aquí? Aquí tengo mis dólares ganados. Si la persona se ganó un viaje, yo tengo que a estos dólares aumentarle un 25%. Caso contrario, simplemente tengo que hacer que les aumente un 5%. Nuevamente, condiciones lógicas, sabemos que vamos a utilizar nuestra función sí. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Nuestra prueba lógica es si la persona ha conseguido un viaje. Para saber que la persona ha conseguido un viaje, yo ya creé esta fórmula en donde tengo la palabra sí, si se ganó un viaje. Entonces voy a poner, hago referencia a esta celda, le pongo si es igual a sí. Ya sabemos que es como es un texto, tiene que ir entre comillas. Punto y coma. ¿Ya? Si es que esto es verdadero, la persona se va a ganar un 25% a los dólares ganados. Es decir, tengo que yo a estos 240 aumentarles el 25%. Simplemente para esto voy a hacer una operación matemática, los dólares ganados por el 1,25. Simplemente es una operación, con lo que yo estoy haciendo es aumentándole a los 240 el 25%. Esa sería si es que es verdadero. Si es falso, en cambio solo nos piden que se ganen el 5%. Entonces nuevamente los dólares ganados. Y aquí, déjenme ver si le logro bajar esto. Los dólares ganados por sería 1,05, porque es el 5%. Entonces aquí, además de evaluarnos las funciones lógicas, también es la compresión del ejercicio, ¿no? Y también un poco ahí de temas de funciones matemáticas, ¿no? Y es algo que se hace mucho, el sacar un descuento, el cobrar un impuesto, siempre se utilizan temas de aumentar porcentajes. Entonces, eso es lo que nos están evaluando este momento. Cierro paréntesis. Veamos cómo nos va con esta función sí. Damos un enter. Y aquí nos dice que el premio extra es de 300, ¿no? Los 240 más el 25%. Solo los que tienen sí se han ganado el bono del 25, los otros solo tienen un bono del 5%. Ahí estamos dando respuesta al premio extra. Bien, ya vamos desarrollando ahí nuestra pruebita, ¿no? En la siguiente columna, lo que nos pedía es que en los dólares ganados debe tener formato de dólares americanos con un decimal. Entonces, nuevamente aquí nos están evaluando el tema de formatos y hay que cumplir lo que nos dicen, ¿no? Seleccionas dólares ganados, nos dicen que debe ser formato de dólares americanos con un decimal. Nos vamos aquí a moneda y tenemos que evaluar que esté con un decimal. También pueden hacerlo seleccionando el rango que les piden, dan clic derecho, se van a formato de celdas. Aquí en formato de celdas, moneda, y deben haber hecho el cambio a un decimal. No se pierdan de estos detalles, si son importantes, de que contesten todo, ¿no? Es decir, que no le dejen esa partecita. ¿Por qué? Porque pierden puntos. Entonces ya la prueba, si era sobre 10, por estos pequeños detalles pierdes puntos y no son cosas complejas. Entonces sí, otra recomendación que les puedo dar. Yo, como ya lo he realizado como 3 veces, ya un poco me acuerdo. Pero ustedes sí, si están dando una prueba, sí lean bien las instrucciones, ¿no? Muchas instrucciones son medias hasta como para que te confundas. O hay veces que se ponen instrucciones para que tú te levantes y preguntes. Había muchos exámenes que se tomaban que una idea era que la persona pida ayuda porque le faltaba datos y necesitaba pedir ayuda. Y eso se evaluaba, que la persona pregunte. Entonces, miren, todos esos tips les puedo dar referente a evaluaciones. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Aquí nos van a
evaluar el tema de funciones de búsqueda. Estas funciones sí van casi de cajón, siempre, es decir, están siempre incluidas en las evaluaciones. El tema del dominio de las funciones de búsqueda. Entonces vamos a ir desarrollando aquí también el ejercicio, ya les explico qué tenemos que hacer. Miren, lo que nos piden aquí, nosotros tenemos aquí un registro de producción de ensamblaje de automóviles. Y nosotros tenemos que llenar todo este cuadrito basándonos en la hoja de datos. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla de pedidos por mes, una tabla que con un código que en qué carro se va a ensamblar, si es un auto, un bus, un camión. Una tabla 3 donde nos dice el número de motores, de carrocería, ruedas y asientos que utilizan por autobús o camión y el precio unitario de cada uno de estos elementos, ¿no? El motor $11, carrocería, asientos, aquí está todo. Son valores bien bajos, ¿no? Son carros de juguete. Entonces, miren, lo que tenemos que completar es aquí este cuadrito. Y en la primera pregunta lo que nos dicen es que por el mes yo traiga la cantidad requerida en este mes. Es decir, si aquí es febrero, yo debería ir a buscar en mi tabla de datos, decir, ok, es febrero, debería devolverme la cantidad de 3,000. Ahí ya estamos seguros que es funciones de búsqueda, ¿no? Lo otro que nos piden y que también ustedes deberían tomar en cuenta es que les dice que deben mantener la hoja de datos en la hoja de datos, ¿no? No pueden copiar estas tablas o estos rangos y pegarles en la hoja de búsqueda. Entonces sí, nuevamente importante, leer todo, entender las advertencias que les dicen. Si les dicen no hagas esto o pon esto de este modo, tú deberías justamente llevarlo de esa manera, ¿no? Estar cumpliendo siempre las condiciones del ejercicio. Aquí simplemente, y vamos a hacerlo con un buscar B. Sé que hay funciones como buscar X, un poco más avanzadas, pero este examen fue hecho tiempo atrás, verán. Este examen fue pensado como si no conocieras buscar X. Ya tiene algún tiempo atrás esta pruebita. Entonces, vamos a utilizar el buscar B y creo que es una herramienta que todos los tienen en todas las versiones del Excel. Entonces, vamos a poner el igual, buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado. Mi valor buscado es el mes de producción, que se encuentra en esta celda C20. Esto es mi valor buscado. Punto y coma. ¿En qué matriz o tabla voy a buscar este valor buscado? Esto se encuentra en mi hoja de datos y esta es mi matriz. Yo selecciono la matriz, lo tengo aquí, punto y coma, voy a seguir escribiendo desde esta hoja. Justamente aquí la dificultad que te pone es el utilizar un buscar B entre hojas. Hay muchas personas que se equivocan y tratan de regresar a la hoja que estaban y ahí es cuando se comienza a hacer un rebulicio, se comienza a complicar la búsqueda. Yo lo que les recomiendo es que se queden trabajando desde la hoja que se cambiaron, ¿no? Ustedes vieron que aquí yo ya seleccioné mi matriz y desde aquí mismo me quedo haciendo la fórmula. No me cambio, no me intento cambiar nuevamente a mi hoja 1. Yo me quedo desde aquí. Aquí lo que le pongo simplemente es que quiero que me devuelva, que es la cantidad. Entonces mi indicador de columnas va a ser el número 2. Punto y coma, ¿cómo se va a hacer la búsqueda? Con coincidencia exacta, entonces le pongo falso. Cierro paréntesis y ahí tengo mi buscar B. Doy un enter y vamos revisando, ¿no? Me hice el mes de febrero 3,000. Hagamos un cambio a otro mes. Enero 5,000. Valido de manera rápida, digo, a ver, voy a datos. Enero 5,000. Está funcionando bien la búsqueda. Vamos por la siguiente parte. Ahora, lo siguiente que me piden es por el tipo de carro traer la descripción. Aquí le voy a hacer un poquito más grande para que se le puedan ver. En el tipo de carro, nosotros tenemos la siguiente información. Aquí también le voy a hacer más grande. Entonces, miren, si es que el código es B1,
debería devolverme el auto. Si es que el código es B2, debería devolverme el bus. Si es el B3, debería devolverme camión. Entonces, por este código me va a devolver la descripción del automóvil. Aquí ya hay una novedad. Yo sé que ya el buscar B le dominan bien. Díganme, cuénteme, en este caso que está dispuesta de esta información nuestra tabla, ¿qué función ustedes utilizarían? Porque si quiero utilizar aquí buscar B, no me serviría. ¿Qué función se les ocurre utilizar para hacer una búsqueda en esta tabla? Mm, Chechi nos dice, pero dice el mes también. Veamos. Aquí dice tipo de carro a producir en el mes elegido. Ajá. El mes elegido es este. Es decir, yo elijo el mes de enero y ya me trae la cantidad requerida este mes. Sí, entonces el mes elegido se refiere a este que ya seleccionamos aquí. Este es nuestro mes, ya está elegido. Ajá, entonces es este de aquí ya. Ahora lo que nos piden es hacer esta búsqueda. Por el tipo de carro, si es B1, B2, B3, traer la información en cambio de esta tabla, de esta de aquí. Ahí Chechi nos dice índice y coincidir. Sí, podríamos hacer una búsqueda por índice y coincidir. Es una solución válida. Pero hay una función más que podría ser un poquito más rápida en realizarla y más sencilla. Y ahí viene algo más que justamente gracias a la pregunta de Jetsi me acuerdo que es importante. Ustedes deberían irse también el momento de dar una prueba. Deberían irse por los conocimientos que dominan, ¿no? Por ejemplo, yo domino el buscar B, pero recién comencé a utilizar el buscar X, le estoy aprendiendo y se me ocurre ese momento en mi prueba utilizar el buscar X. Entonces, yo lo que les recomiendo es vayan por las funciones que ustedes dominen para que estén seguros, tengan rápido una seguridad de lo que están haciendo. Bien, yo lo que voy a utilizar aquí, voy a utilizar el buscar H. Como hay el buscar B que me permite buscar de manera vertical, tenemos el buscar H que nos permite buscar de manera horizontal. Entonces vamos a hacer eso. Me voy a ir aquí, búsqueda y referencia, y vamos a traer el tipo de carro, la descripción con un buscar H. Igual podríamos haber hecho con un índice coincidir, ¿no? Pero más le domino el buscar H. Buscar H, mi valor buscado, el tipo de carro, muy bien, punto y coma, la matriz buscar en, aquí mi matriz a buscar es esta matriz. Estos son los datos que yo tengo. Esta es mi matriz. Y ahora, en el buscar H, en el tercer argumento, lo que me pide es el indicador de filas. El buscar B te pide indicador de columnas. El buscar H te pide indicador de filas. Como la descripción está en mi segunda fila de mi matriz, y aquí simplemente pongo el número 2, punto y coma. ¿Cómo queremos realizar la búsqueda? Falso con coincidencia exacta y cierro paréntesis. Doy un enter y ya tengo aquí el automóvil, ¿no? Y te validamos igual de manera rápida. Decimos, a ver, B1 es el automóvil, B3 me dice que es el camión. Voy a mi tabla de datos, veo B3 camión, digo, ok, está haciendo bien la búsqueda. Entonces ya tengo la parte del mes y tengo la parte del tipo de carro. Lo siguiente que nos van a pedir justamente es el de las partes del carro, ¿no? Aquí nos dicen, mira, ¿qué cantidades deberías colocar aquí de motor, carrocería, ruedas y asientos? Si yo aquí en la descripción te estoy pidiendo que vamos a ensamblar un camión. Esta es la primera parte que nos piden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? De nuestra tabla datos, aquí en la cantidad de partes de cada de carro, tenemos que buscar camión. Es decir, mira, el camión te pide un motor, una carrocería, 10 ruedas y asientos. Si te colocan en cambio B1 que es auto, deberías decirle es que des un motor, una carrocería, ruedas y asientos. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer esta búsqueda en esta matriz?
¿qué se les ocurriría utilizar? El buscar B es solo con una condición. Aquí tenemos dos condiciones. Buscar H con una condición. ¿Qué se les ocurriría utilizar para hacer búsquedas en matrices? Y ahí viene una respuesta que nos dio Chechi hace un ratito. Pues miren, justamente para buscar en matrices, ahí sí utilizamos nuestro índice y coincidir, porque el índice coincidir me permite hacer búsquedas con dos variables. Y aquí nuestra variable va a ser una, el tipo del automóvil, y el otro, lo que queremos que nos devuelva en el número de motor, carrocería, ruedas y asientos. Entonces vamos a nosotros a escribir aquí nuestro índice y coincidir. Aquí tenemos nosotros las dos variables, ¿no? Una es el automóvil. El automóvil es el que me va a indicar a mí las filas. Ustedes ven que aquí las filas tengo la fila auto, la fila bus, la fila camión. Y en cambio las partes motor, carrocería, ruedas y asientos son mis columnas. Entonces tengo que yo hacer esto. Vamos a hacer nuestro índice coincidir. Vamos a poner igual aquí índice. El primer argumento de índice es la matriz. Aquí en la matriz, lo que yo voy a ir es a mi tabla de datos. Y mi matriz son todos los valores que me puede devolver, ¿no? De la cantidad de partes. Esta es mi matriz. Como esto yo voy a arrastrar, déjenme ahora si me va a tocar regresarme aquí. Como esto yo voy a arrastrar para motor, carrocería, ruedas y asientos, esta matriz debe estar colocada en referencia absoluta para que se quede fija. Entonces voy a hacer esto. Voy nuevamente aquí, le borré en mi argumento de matriz, me voy a la tabla de datos, a la hoja de datos. Aquí en la hoja de datos selecciono los valores, es mi matriz. Le vamos a poner F4 para poner referencia absoluta, porque esto debe quedarse siempre fija esta matriz. Punto y coma. Ahora vamos a traer el número de fila. Ustedes ven el segundo argumento es el número de fila. Y aquí el número de fila lo vamos a traer por el automóvil, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para traernos el número de fila otra función que es la función coincidir. Aquí mi función coincidir me dice el valor buscado. ¿Ya? Entonces, de mi valor buscado, yo tengo que regresarme, en cambio, aquí a mi hoja de búsqueda y referencia. Y mi valor buscado para las filas está aquí, en la celda donde estamos sacando el tipo de automóvil, que es mi celda B25. Pues miren, por eso es que justamente les pidieron en la prueba, les piden que estén trabajando en las dos hojas, ¿no? Que les están poniendo justamente a prueba ese conocimiento de que sí han realizado búsquedas entre diferentes hojas, entre diferentes libros. Entonces, esta es mi búsqueda. ¿En dónde voy a buscar? Este también debería venir aquí debería estar con referencia absoluta para que no se mueva. Le voy a poner referencia absoluta. Y aquí deberíamos poner la matriz buscada, ¿no? ¿En dónde voy a buscar aquí este camión? Esto sí se encuentra en mi hoja de datos y esta es mi matriz. También deberíamos poner con referencia absoluta, ¿no? Simplemente le pongo aquí igual F4 para que se quede fijo. Y ahí voy a tener mi parte de lo que es traerme la fila. Me falta por aquí completar el coincidir con el tipo de coincidencia y lo vamos a poner coincidencia exacta, que esté con el 0. Cerramos paréntesis. Estamos trayendo las filas. Vamos ahora a traer las columnas. Igual hacemos con un coincidir. El valor buscado ahora va a ser el motor, carrocería, ruedas y asientos. Entonces aquí en valor buscado me voy a ir a búsqueda y referencia. Y esto de aquí va a ser mi valor buscado. Y este sí tiene que ir con referencia relativa porque va a bajar a motor, carrocería, ruedas y asientos.
Entonces está bien que esté así. Ya no sé ni en dónde estoy con el zoom. Punto y coma. ¿En dónde voy a buscar esto? Esto lo voy a buscar en mi hoja de datos y voy a seleccionar justamente, esta va a ser mi matriz. Ah, no, esta, perdón, va a ser mi matriz, donde tengo las partes, donde va a encontrar motor, carrocería, ruedas y asientos. Esto sí tiene que ir con referencia absoluta, le pongo F4. ¿Cómo va a ser la búsqueda? Con coincidencia exacta. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Este es el famoso índice y coincidir. Algo que sí se evalúa mucho en conocimientos intermedios de las evaluaciones de Excel de una empresa. Sí les interesa que tú domines buscar B, buscar H, buscar X y búsquedas en bases de datos. Entonces sí hay bastante posibilidad que en una evaluación de Excel vengan preguntas referentes a buscar en matrices y esto se hace con índice y coincidir. Demos un enter para ver si estamos bien. Y aquí me trae el motor 1 del camión. Ya vamos a validar, voy a arrastrar para los otros. Y aquí me dice que un camión tiene un motor, una carrocería, 10 ruedas y 2 asientos. Vamos a validar. Entonces me dice, mira, ¿qué era? Un camión tiene un motor, una carrocería, 10 ruedas y 2 asientos. Entonces veo que está haciendo bien mi búsqueda en mi matriz. De todos modos, rapidito le cambio, le digo, a ver qué pasa aquí, le cambio el automóvil. Cambiémosle a un bus. Y el bus dice 11621. Vamos a validar. El bus dice 11621. Entonces sí tienen que validar rápido, ¿no? Nos dice manejos, man 6. Hola, bienvenido. A mí se me complica el buscar X. Claro, ahí viene justamente algo importante, ¿no? Digamos que tú estás aprendiendo recién el buscar X y estás en una evaluación laboral, y dominas el buscar B, ahí sí ándate mejor por el buscar B, hasta que cojas práctica en el buscar X. El buscar X, la verdad, no es complicado. Ahorita yo creo que el precio le vamos a traer con el buscar X para que lo vean, porque aquí tenemos que traer el precio por cada uno de estos carrocerías de partes del carro. Y vamos a utilizar el buscar X para que lo vean. Para mí, ya me utiliza, bueno, le manejo los dos, pero sí, ya cuando comienzas a utilizar el buscar X, ya cuando sí te topas con los limitantes del buscar B luego. Pero miren, es muy bueno. Vamos a hacer el buscar X para traernos los precios, ¿no? Aquí yo tengo que ir al motor y traerme el precio. Esto se encuentra igual aquí en mi hoja de datos. Y yo tengo aquí los precios de motor, carrocería, ruedas y asientos. Vamos a ver cómo funciona nuestro buscar X. Igual, voy a colocarme aquí, ponemos el igual, llamamos a la función buscar X. Deben sí tener claro que esta función buscar X solo se encuentra en las versiones de Excel 365 y 2021. Entonces, esto es un poco el limitante de esta función buscar X. Dice manejos man 6. ¿Esta data la puedes compartir o es solo tuya? Sí, yo les voy a compartir, luego les voy a compartir igual la grabación de la clase y este archivo para que puedan practicar. Igual ahí en mi blog, que ya les voy a mostrar en dónde estoy. Tengo más evaluaciones que he realizado. Esta ya creo que es la tercera o cuarta evaluación que realizo. Me gusta resolver estas pruebas porque es bueno mostrarles. Por ahí se les puede dar el caso de que les tomen algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces sí, ya les voy a mostrar dónde van a poder descargar estos ejercicios y ver los otros ejercicios de evaluación que he hecho. De nada, qué bueno que sea, qué bueno que estén, que sea de utilidad para ustedes. Vamos a ver el buscar X. Entonces miren, aquí el buscar X, el valor buscado. Aquí el valor buscado va a ser nuestra parte, ¿no? Donde tengo aquí escrito el motor, que es en mi celda A29. Punto y coma. Aquí tenemos que entender cuál es la diferencia, ¿no? Aquí me dice, digo muy bien, mi valor buscado va a ser el motor. En la matriz buscada es dónde yo voy a buscar ese motor.
Este motor yo lo voy a buscar aquí en datos y mi matriz va a ser esta. Aquí yo voy a buscar la parte. Esta va a ser mi matriz del valor buscado. Le pongo F4 para ponerlo con referencia absoluta porque esta fórmula le voy a arrastrar para las otras partes. Punto y coma. El tercer argumento en cambio es la matriz de vuelta. Aquí en el buscar X te olvidas de los índices de columna, ¿no? Índices de columna, índice de fila, no necesitas. Tú necesitas el valor buscado, en dónde vas a buscar el valor buscado, que es la matriz buscada, y el tercer argumento, la matriz de vuelta. ¿Qué quieres que te devuelva? Como queremos que nos devuelva el precio por unidad, seleccionamos el rango de los precios y le ponemos igual referencia absoluta con F4. Hasta ahí podemos terminar nuestra función buscar X. Todos los otros argumentos son argumentos opcionales. Los argumentos opcionales se encuentran entre corchetes. Entonces yo estos argumentos opcionales no los voy a utilizar. Simplemente ya lo puedo terminar con los tres argumentos principales obligatorios. Ya está mi buscar X. Doy un enter y ya debería devolverme el precio, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente el precio. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora sí nos han hecho cantidad de búsquedas en esta pregunta. Quizás esta pregunta puede ser una de las que más nos demoremos ahí en la resolución de la evaluación, ¿no? Aquí me piden el costo por carro y me piden que se calcule todo en una sola celda. Entonces yo tendría que hacer la multiplicación de todo esto, ¿no? La cantidad por el precio para que me saque aquí el total. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo vamos a hacer esto de manera rápida? Para esto hay otra función que se llama suma producto. Esta función lo que me permite es hacer una multiplicación y sumar el resultado. Ya, esta de aquí, eso les digo, aquí ya es también un poquito de sus habilidades, ¿no? Pueden ustedes esto hacer manualmente con operaciones, pero les toma más tiempo. Entonces ahí sí, ya si conocen más funciones que les puede ahorrar tiempo, aplíquenlo. Por ejemplo, esta suma producto justamente me multiplica dos matrices y me suma el resultado. Aquí me pide el primer argumento, la matriz 1, que va a ser mi cantidad, punto y coma, mi matriz 2 va a ser el precio. Entonces ella sabe que tiene que ir multiplicando fila por fila y luego todo presentarme resumido en una suma. Eso es lo que hace mi función suma producto. Damos un enter y ya tengo este valor. Si es que no utilizo suma producto, tendrían que hacer esto, ¿no? Sacar la operación de 1 por 11, 1 por 7, 6 por 1, 21,025 y sumar todo esto. Si es que no conocían, esta función es bien útil, la suma producto. El costo de producción del mes. Simplemente esto ya es una operación más simple, que yo voy a hacer el costo del carro multiplicar por la cantidad requerida este mes. Es decir, 5,000 buses, ¿cuánto saldría, no? Entonces simplemente aquí pongo el igual, pongo el costo del carro por lo que es la cantidad requerida y ahí saco el total. Aquí ya me salió hasta muy grande, déjenme le hago un poco más grande la columna. Y esto es lo que costaría hacer esos 5,000 buses, ¿no? Si por aquí tú cambias del mes, va a cambiar la información. Y por aquí si cambias también el tipo de carro, vas a cambiar la información. Entonces un poco para recapitular lo que hicimos, ¿no? Primero, un buscar B para con el mes traernos el valor de la cantidad requerida en este mes, ¿no? Simplemente este estaba aquí, en nuestra tabla de pedidos por mes. Luego, tuvimos que hacer otra búsqueda para, por el tipo de carro, traernos la descripción. Y aquí utilizamos el buscar H. Igual, si nosotros ya conocíamos el buscar X, podríamos tranquilamente haber utilizado el buscar X, ¿no? Pero lo hicimos con el buscar H porque el buscar H me permite buscar en matrices de manera horizontal y mi matriz aquí en datos se encuentra justamente de manera horizontal, por eso utilicé el buscar H.
Luego nos pedían hacer una búsqueda por dos variables, por el tipo del automóvil y por los tipos por las partes. Esto lo realizamos con el índice y coincidir. Y está justamente aquí, mira. Aquí es donde nosotros trajimos utilizando nuestro índice y coincidir. Las dos variables, una que era el tipo de automóvil y el otro la descripción de la parte. Entonces, para buscar en matrices, índice y coincidir. Y luego hicimos una búsqueda del precio con nuestro buscar X. Entonces, aquí sí se dieron gusto evaluándonos las funciones de búsqueda, ¿no? ¿Qué tal conocemos las funciones de búsqueda? Y casi me parece que nos evaluaron todo, ¿no? Ya solo que más adelante, me imagínense que ahora hay nuevas funciones de búsqueda, ¿no? Hay los B, el sumar B, contar E, contar B, hay el agrupar por. Entonces han salido nuevas funciones, ¿no? Que yo ya cuando se comiencen a utilizar, las próximas evaluaciones van a ser sobre esas funciones. Hay hasta una función que te permite hacer lo que haces en una tabla dinámica, haces con una función que se llama pivot. Bueno, pivotar pores. Este te permite lo que haces tú en una tabla dinámica, hacerlo con una función. Y me imagino que ya luego las evaluaciones van a ser por ahí, ¿no? Ya cuando se comiencen a utilizar con más frecuencia esas funciones. Entonces sí es importante siempre mantenernos actualizados de nuestros conocimientos de Excel, ¿no? Sobre todo si tu mundo es el tema de estadísticas, finanzas, contabilidad, recursos humanos, que tu herramienta del día a día sea el Excel, deberías de estar siempre tratando de mantenerte al día y utilizando las últimas versiones del Excel. Eso te va a ayudar mucho también. Que estés siempre listo para, si es que por ahí hay una oportunidad, puedas dar tranquilamente las evaluaciones, los exámenes de Excel y estés con buenos conocimientos. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos piden filtros avanzados. Esta pregunta era tan clásica antes de que salga la función filtrar. Pero lo vamos a hacer como nos piden aquí por filtros avanzados. Ya van a aprender. Si no tienen la función filtrar, a este momento van a aprender la herramienta de filtros avanzados. Entonces, miren, aquí tenemos igual nosotros un registro donde tenemos el departamento, la asignatura, el nombre, el liceo, ¿qué es? El carácter, ¿qué se llama? Carácter, las horas adjudicadas, fecha de ingreso, antigüedad, sueldo e incentivo. Esto es justamente de un tema de una escuela, de un colegio. Y lo que nos piden aquí es hacer un filtro avanzado para seleccionar la fila de datos de las personas que ingresaron a dictar literatura entre el año 2002 y 2005, incluir límites. Aquí nos están evaluando justamente y nos piden que utilicemos filtros avanzados. Nosotros podemos utilizar los filtros normales para tener una idea de la respuesta, decir, a ver, me piden que en asignatura esté solo literatura. Voy a marcar solo literatura. Y me pedían que solo sea de el 2002 al 2005. Entonces aquí en la fecha de ingreso debería ponerle del 2002 al 2005. Ya, este está excluyendo 2006, 2007. Y la respuesta en lo que es filas nos sale como 74 filas, ¿no? Ahí está filtrada la información. Tenemos que hacer esto, pero con filtros avanzados. Entonces vamos a hacer esto con los filtros avanzados. Déjenme aquí. Borrar filtro de asignatura. Borremos el filtro de fecha de ingreso y vamos a los filtros avanzados. El filtro avanzado, lo que nosotros teníamos que tener claro es el tema de cómo aplicar los criterios. Aquí nos piden un criterio de asignatura, ¿no? Dicen que en asignatura debería estar literatura. Esa es de la primera condición que nos piden.
Entonces, para aplicar los filtros avanzados, copiabas las cabeceras. Yo lo que normalmente hago cuando trabajo con filtros avanzados para no equivocarme o si por ahí hay espacios en blanco, copio de mismo de la tabla, le copio aquí asignatura, le voy a pegar aquí más arriba, poner aquí asignatura, ¿ya? Y de asignatura nos piden filtrar por literatura. Entonces yo copio de aquí también literatura. Déjenme, les voy a hacer más grande ahí para que lo puedan también ver. Entonces copio aquí literatura. ¿Ya? Vas creando tú los filtros poco a poco. Entonces aquí es asignatura, literatura. Esa es mi primera condición. Mi siguiente condición me dice que esté entre el año 2002 y 2025. Entonces selecciono yo aquí mi encabezado, mi título de la columna de fecha de ingreso, lo copio, lo pego aquí y lo voy a pegar dos veces porque aquí me pide que sea que esté entre el año 2002 y 2005. Y aquí tenemos que escribir nuestros criterios para filtrar. Ya está que seas por literatura. Y ahora aquí en la fecha de ingreso tengo que ponerle que sea mayor o igual. Como nos dice al 2002, tendría que poner mi fecha del 1 de enero del 2002. Y ahora nos dice también que sea hasta el 2005, incluir límites, es decir, que esté incluido todos los días del año. Aquí en el 2005 debería ponerle que sea menor o igual al 31 del 12 del 2005. Ahí tengo mis dos criterios de la fecha. El truco en estos filtros avanzados es cómo colocas estos criterios. Aquí lo que le estás diciendo es que tú quieres filtrar todo por literatura y que las fechas deben estar en este rango. Entonces, esto era como lo más, no complicado, pero un poquito cogerle el tino para los filtros avanzados. Y ya vamos a ver también más adelante cómo Excel mejoró esto, ¿no? Porque ya ven que si era un poquito complejo, ya van a ver cómo Excel también le hizo mucho más fácil este proceso. Una vez que tienen ya puestos el criterio, ya tienen definido el criterio, lo siguiente es ir a activar los filtros avanzados. Voy a seleccionar aquí una celda de mi matriz, de mi rango de datos, porque este es mi rango. Selecciono una celda del rango. Me voy a ir a mi pestaña de datos y en mi pestaña de datos, al lado de filtro, tengo avanzadas. Doy un clic en avanzadas. Aquí siempre les recomiendo volver a marcar sus datos porque hay muchas veces que el filtro avanzado no funciona bien. Sí es una herramienta de cogerle el tino al filtro avanzado, pero sí era divertido. Sí era bien útil utilizar el filtro avanzado. Ahora ya con tablas dinámicas y tantas cosas, ya mejor uno se va por las tablas dinámicas, pero esto es lo que nos están evaluando este momento, así que lo vamos a resolver de esta manera. Déjenme le quito un ratito aquí el zoom para subir rápido. Ya. Entonces miren, en el primer argumento de filtro avanzado, el rango de la lista que vas a filtrar. Aquí ya está aquí ya está mi rango. Lo siguiente es el rango de los criterios. ¿Dónde están los criterios? Mis criterios se encuentran aquí. Entonces voy a seleccionar aquí en el rango de criterios mis criterios. Tú puedes hacer que le copie en otro lugar la respuesta o puedes hacer que aquí mismo se cambie. Yo le voy a dejar para que aquí mismo se cambie. Bueno, manejos nos dice el rango de datos puede ser la matriz o lo puede jalar de una TD. El rango de datos, bueno, en este caso este rango es un rango nomás, ¿no? Ajá, este es un rango. De ahí, si tú esto quisieras solucionarle de otra manera, podrías hacerle simplemente con una tabla dinámica, ¿no? Pero aquí nos están evaluando el filtro avanzado, ajá. Entonces, es decir, de ley tenemos que utilizarlo como está, ¿no? Sin cambiar nada, simplemente utilizar el rango con el filtro avanzado.
Entonces, ya seleccionado el criterio, nosotros le vamos a dejar para que filtre la lista sin moverla a otro lugar. Entonces, aquí mismo se va a filtrar nuestra información en esta misma tabla de datos. Ponemos aceptar y ya se hace el filtro en el que nos deja asignatura, literatura y las fechas solo las que nos piden. Podemos validar, simplemente copiamos. Y aquí deberíamos tener igual 74, ¿no? Entonces nos está dando bien la respuesta el filtro avanzado. Entonces sí, el filtro avanzado sí es práctica, sobre todo en esto, en el criterio. Pero puedes hacer filtros mucho más complejos de lo que podrías hacer con los filtros normales, ¿no? Ahí puedes hacer, es que quiero saber todas las personas que empiezan con la letra C, que son de esta aula, que tienen un rango de edad de tal a tal edad, que han entrado en tal rango a tal fechas, y excluirles tal cosa. Entonces ya cuando tienes filtros así complejos, ahí sí es una buena idea utilizar filtros avanzados. Pues miren, estamos resolviendo esta pregunta. Ahora, cómo Excel, y esto es importante para que lo aprendan, cómo Excel arregló esto, ¿no? Porque el filtro avanzado tiene su ciencia. Entonces, Excel sí dio un arreglo. Le voy a poner control Z para que vuelva todo mi rango a lo normal. Y creó la función filtrar. Esta función filtrar es increíble y ya son de las funciones que utilizan matrices dinámicas en lo que es el Excel. Entonces simplemente ponemos igual, ponemos filtrar, abrimos paréntesis. Aquí mi matriz, ¿cuál es la matriz que yo quiero filtrar? Selecciono toda mi matriz. Aquí le estoy seleccionando. Déjenme, le quito un ratito el zoom. Ya. Listo, ahí está mi matriz, punto y coma. Aquí en incluir viene el, viene el tema de las condiciones lógicas. Aquí yo debo colocar las condiciones lógicas. En el primer argumento seleccionas la matriz que vas a filtrar. En el segundo argumento debes ir colocando las condiciones lógicas por la que tú vas a filtrar. Vamos a colocar la primera, que es por la materia, ¿no? Por la asignatura. Para colocar varias condiciones lógicas para filtrar, tenemos que hacerlo entre paréntesis. Entonces aquí mi primera va a ser el de la asignatura. Voy a seleccionar toda mi columna. Esto del zoom sí es. Déjenme, me subo con el zoom. Ya. Aquí tengo copiada toda la columna de la asignatura. ¿Y qué voy a buscar aquí? Voy a buscar que sea literatura, ¿no? Entonces yo le puedo aquí poner literatura. Puedo escribirle o puedo hacerle una referencia a una celda. Yo como aquí tengo escrito literatura, le voy a escoger aquí mi celda de literatura. Y voy a hacer algo antes de escribir para que sea más fácil también. Voy a copiar aquí los criterios y me voy a utilizar estos criterios. Pero aquí ya no necesito el más ni el menos, ¿no? No necesito ni el mayor igual, ni necesito el menor igual. Vamos a utilizar estas celdas para que se nos haga más fácil poner las condiciones de la función filtrar. Estas son nuestras condiciones, ¿no? Que asignatura sea literatura, que la fecha de ingreso sea mayor o igual al 1 de enero del 2002 y que la fecha de ingreso sea menor o igual al 31 del 12 del 2005. Vamos a escribir otra vez nuevamente nuestra función filtrar. Ponemos aquí filtrar. En matriz selecciono los valores de mi matriz. Aquí le selecciono todos mis valores. Punto y coma. Luego de esto voy a ir colocando las condiciones. Mi primera condición, entre paréntesis, lo que es literatura. Selecciono toda la columna de los elementos de asignatura. Ya, ahí está seleccionado. Ahora sí tengo que hacerle sin el zoom porque si no, no llego nunca arriba. Y aquí le ponemos que sea igual a literatura. Esta es mi primera condición. Cerramos paréntesis. Para poner las otras condiciones en la función filtrar tiene que estar primero entre paréntesis cada condición
y luego tiene que estar separado. Si es que ustedes esta condición es una condición de i, el que hace del operador de i en la función filtrar es el asterisco. Si es que es de lo, deberían poner el más. Ahí Lan nos dice, ¿cómo saco información de una celda? Dicha información varía como direcciones de calle. Ahí podrías hacer búsquedas dentro de una celda. Sí hay formas, pero yo lo haría por Power Query. Le comenzaría yo a hacer por Power Query mejor esa parte. Sí hay herramientas que te permite. O con extraer. Ya es más complejo buscar dentro. Ahí sí tienes que hacer también búsquedas con comodines. Y se puede hacer ya también con lo que es macros. Puedes hacer unas pequeñas macros para que escribas lo que estás buscando y te busque dentro de las direcciones y te muestre las direcciones que están idénticas. Pero ahí se mezcla. Se mezcla justamente la parte donde tú escribes lo que vas a buscar con la función filtrar. Es bien interesante. Sí, ahorita viendo esa pregunta, podría crearle ese contenido en TikTok para que lo vean. Es interesante eso. Y no es tan complicado hacerlo, la verdad. Es un poquito ahí de simplemente seguir unos pasos y lo haces. Es como un tema de poner una casilla, de un cuadro de búsqueda y hacer función filtrar con, con comodines. Ajá. Ahí también podría ser, sí podría también ir los filtros avanzados. Sí podrías utilizar filtros avanzados también. Filtros avanzados con comodines. Los comodines son el asterisco, el símbolo de pregunta, diciendo que quieres que aparezca cierta palabra dentro del texto de las direcciones. Sí, te puede servir también los filtros avanzados. Filtro avanzado también, pero utilizando nuevamente lo que te comento, los comodines. Sí, sí, se puede hacer eso. Mire, entonces vamos a poner la otra condición. Como les comentaba, para poner varias condiciones en la función filtrar, utilizamos el asterisco que es como un i. Noé nos dice, ¿qué me recomiendas hacer para que sepa la mayoría de fórmulas de Excel? Mm, a ver, yo he creado, tengo algunos cursos, ya les voy a mostrar en mi página, en mi blog, donde tengo cursos justamente como este que os voy haciendo prácticas, los videos, vamos siguiendo el desarrollo, que están publicados ya. Y ahí ustedes van a tener el video y los ejercicios para descargar. Ahí he sacado las funciones más importantes. Por ahí tengo uno que se llama funciones de combate, que son como del Excel básico, y funciones avanzadas, que son funciones ya del intermedio. Ya les voy a mostrar en mi página web para que lo puedan ver. Ya les voy a mostrar justamente para que lo vean. Sí, ya les voy a mostrar en mi blog. Ahí también tengo explicado a detalle las funciones avanzadas que te serviría a ti para hacer el tema de esas búsquedas que quieres. Ahí con funciones avanzadas ya entrando más a profundidad puedes hacer eso. Voy a colocar el otro, voy a colocar el otro, la otra condición, ¿no? Que es la fecha de ingreso. ¿Cómo es mi fecha de ingreso? Selecciono mi columna de fecha de ingreso. ¿Ya? Déjeme, me subo. Ahí Noé nos dice que les cuente de la función filtrar. A ver. La función filtrar lo que nos permite justamente es de una matriz, que es mi primer argumento, filtrar información en base a condiciones. Normalmente la función filtrar se hace con una condición, ¿no? En el incluir, para tú hacer la condición, tienes que seleccionar toda la columna y poner una operación, un operador de comparación, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi primera condición es seleccionar toda mi columna de las asignaturas y le digo que ahí me filtre por todo lo que tenga literatura. Entonces, ¿qué hace internamente la función filtrar? Lo que hace la función filtrar de la matriz que le estoy pidiendo que filtre,
comienza a comparar fila por fila de todo lo que está en asignatura. Y lo que está en literatura me muestra y lo demás lo oculta. Eso es lo que hace la función filtrar por debajo. Ahora la función filtrar lo puedes utilizar con varias condiciones, como es este caso, ¿no? Aquí tenemos una condición, le vamos a crear ahora la otra condición. Las condiciones importantes que estén entre paréntesis y el asterisco es como el y lógico. Aquí le estás diciendo, tiene que cumplir esta condición con el asterisco y la otra condición. Si utilizas el más, es como un o lógico, que le dices, ¿es esta condición o es esta otra condición? Entonces puedes utilizar de esta manera. Aquí le vamos a decir si es que esto es mayor o igual que mi fecha de ingreso. Ya, ahí tenemos la otra condición. La tercera condición, simplemente le voy a copiar aquí, que es esta misma de la fecha de ingreso. Pero esta condición, en cambio, nos dice que, déjenme, le muevo esto, que sea menor o igual que lo que se encuentra escrito aquí en esta fecha. Pues miren, ahí tenemos nosotros la función filtrar con estas tres condiciones. Similar a lo que habíamos dicho con el filtro avanzado, ¿no? Pero aquí ya en una función. Entonces, si damos un enter, debemos llegar igual nosotros aquí a tener las 74 respuestas que eran. Ustedes ven, está aquí solo literatura, y si también le ven, las fechas se están cumpliendo. Ya no sé dónde me fui. Aquí. Igual, ¿no? Llegamos al mismo número de 74. Entonces, la función filtrar podría ser también otra ayuda. Ahora ya, claro, depende un poco, ¿no? Que ustedes vean también en qué versión de Excel les están evaluando. Si es que estás en un Excel 2013, ahí sí no hay ni función filtrar ni buscar X, ¿no? Entonces también ustedes tienen que ya tener la capacidad de adaptarse a la versión del Excel que se están evaluando. Hay mucho, y ahora he visto como estamos con un trabajo híbrido o desde la casa remoto, les envían el examen, ¿no? Dicen, mira, te envío el archivo de Excel y tienes una hora para responder. Entonces, sí, ahí es justamente, tienen que tener el cuidado de en una hora reenviar el archivo. Y claro, si no tienes también los conocimientos de Excel y te toman esta prueba, no te demoras una hora, ¿no? Te mandas 4 horas. Entonces ya te baja tu calificación de la prueba. Todos esos están evaluándote. Les comento porque yo hacía las evaluaciones de Excel en algunas empresas. Entonces, he estado de los dos lados. He estado dando pruebas y he estado evaluando. Entonces, sé que todo se evalúa. Miren, tenemos esta parte. Vamos a nuestra pregunta de la tabla dinámica, que es algo igual, una pregunta que lo más seguro es que vaya algo de tablas dinámicas en los exámenes de evaluaciones en los exámenes de Excel de evaluación laboral. Aquí nosotros lo que tenemos es un pequeño rango donde tenemos la referencia, el tipo, la operación, provincia, supervisor, precio, fecha y vendedor. Y lo que nos piden es crear una tabla y gráfico dinámico que por operación me muestre el total del precio y cantidad de veces vendidas. Entonces aquí por operación quiere ver la cantidad, quiere ver el total del precio, ¿ya? Y me pide también cuántas veces se ha vendido esta operación. Es decir, quiere que cuente cuántas veces se ha vendido alquiler, cuántas veces se ha vendido venta. Eso es lo que me pide en lo primero. Entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer lo que nos comentan. Voy a seleccionar mi rango. Ya selecciono todo mi rango. Me voy a la pestaña de insertar. Y en mi pestaña de insertar voy a dar clic aquí en tabla dinámica. Aquí la tabla dinámica nos pide un requisito que se cree en esta misma hoja. No necesito ni tabla dinámica porque nos piden con gráfico. Tenemos que ir a seleccionar la matriz y tenemos que irnos a crear no solo tabla dinámica, sino el gráfico. Entonces vámonos a la pestaña de insertar y voy a dar clic en gráfico dinámico.
Aparece una pantalla similar cuando vas a crear una tabla dinámica. Aquí te indica el rango que está seleccionado para crear de manera dinámica y en dónde quieres crear. Le vamos a poner aquí en la hoja de cálculo existente y nos vamos a poner en esta celda K6. Muy bien, ponemos aceptar. Como colocamos que nos cree un gráfico dinámico, nos crea una tabla y el gráfico dinámico. Desde cualquiera de los dos podemos nosotros comenzar a diseñar nuestro reporte. Más fácil, lo más fácil es con tabla, sobre todo si ya les da aquí que van a crear. Entonces dice, mira, diseña una tabla de gráfico dinámico que operaciones muestra el total del precio. Entonces aquí para crear esta tabla dinámica, tú lo que dices es, muy bien, voy a de mis campos, de mi tabla dinámica, voy a necesitar el campo de operación. Y este campo de operación le voy a colocar en el área de filas. Y ahí me aparecen mis operaciones, ¿no? Si queremos mejorarle, cambiémosle aquí en vez de la etiqueta de fila, pongámosle operación, ¿no? Para dejarle bien a nuestro grafiquito. Muy bien, tenemos la operación. Y aquí de la operación nos dice que muestra el total del precio. Como nos pide totalizar, ya sabemos que debemos llevar nuestro campo de precio. Debemos arrastrarlo al área de sumatoria de valores. Y aquí me está presentando ya los precios. Como nosotros también colocamos para que nos cree un gráfico dinámico, lo que está haciendo es ya está tomando los datos de nuestra tabla y automáticamente nos está creando también ya un gráfico. En este caso un gráfico de columnas agrupadas. Entonces aquí tengo alquiler y venta, alquiler y venta. Nos pide, a más de saber los valores en precio, quiere saber la cantidad, el número de veces que se ha vendido la operación de alquiler y el número de veces que se ha vendido la operación de venta. Ahora, y aquí viene como el truco de la pregunta, ¿cómo yo sé si aquí no tengo cantidad? Yo no tengo una cantidad que me diga vendido una operación, me ha vendido un alquiler o una venta. Entonces, lo que te están buscando en esta pregunta es que ver cuánto tú dominas las tablas dinámicas. Entonces, para que me cuente las operaciones, yo lo que puedo hacer es simplemente, nuevamente el campo de operación, arrastrarle, pero ahora al área de sumatoria de valores. ¿Qué va a hacer? Me va a contar cuántas operaciones tengo, cuánto tengo de precio y cuánto tengo de operación. Entonces aquí me está dando ya el número de estas, de cuántas veces ha sido alquiler y venta. Como son muy pequeñitos, se ven todavía aquí en esta tabla roja. Hay que seguir ahora sí, como si fuera una receta, lo que te va pidiendo en la pregunta, ¿no? Ya hicimos la primera parte que nos dice que la operación muestra el total del precio, ya lo tenemos aquí. Y también aquí nos dice que la cantidad de veces vendidas, ¿no? Entonces la cantidad de veces vendidas cada uno de estos. Lo siguiente es, nos dice, observación, en filas ubicar vendedor. Entonces me dice que en filas ubique vendedor, yo voy a hacer eso. Me voy aquí, busco el campo de vendedor y le arrastro a las filas. Espérenme que me voy a ir a mi tabla. Aquí sí. Al vendedor y me voy a las filas. Aquí tengo solo operación, le pongo el vendedor. Ya mi grafiquito va cobrando forma, ¿no? Con lo que me están diciendo que yo vaya colocando. Y ahora también me piden, en cambio, que en columnas ponga provincia. Entonces voy a colocar aquí en las columnas provincia. Déjenme ver. Estoy yendo aquí. En columnas provincia. Aquí tengo mi área de columnas, le pongo provincia. Y mi gráfico ya igual está como lo solicitan, ¿no? En sí, esta pregunta, la verdad, sí estaba fácil. Para las que toman de tablas dinámicas, esta pregunta creo que es la más sencilla. Las de funciones nos sacó más del aire. Esta fue más seguir los pasos, ¿no? Por ahí un poquito el de detectar cómo contar las operaciones, pero sea lo que sea, relativamente no estuvo complejo. Ya en un examen, ya, porque este examen es de tiempo atrás,
Ya ahora bastante va de tablas dinámicas, ¿no? Te ponen casos reales y crea tal tabla dinámica para sacar cierta información. Y tú tienes que ahí muchas veces agrupar, hacer agrupaciones, crear campos calculados, relacionar tablas. Entonces sí toman un nivel de tablas dinámicas ya intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque la reportería es lo que más se utiliza este momento, ¿no? Eso es lo que más va. Hay cantidad de datos y lo que más nosotros necesitamos es crear reportes sobre los datos. ¿Y qué es lo que más se utiliza? Las tablas dinámicas.